Vamos a empezar la lectura. Hoy creo que puede ser un día estupendo. El texto que vamos a leer es un texto magnífico. Vamos a empezar desde la página 13 del texto del segundo libro de la serie de Mosterín, el capítulo 2, que se llama Los Upanishads. Es el texto que presenta la introducción a ese movimiento, podríamos decir contestatario, que se produce entre las clases cultas de la sociedad hindú, allá por el siglo VI, siglo VII, siglo V, dependiendo de la fuente, en el que pues, la gente culta de las burguesías protourbanas empiezan a rechazar o a separarse del dogma, la doctrina de los sacerdotes, de los brahmanes, vinculados fuertemente a las monarquías o a la política territorial. Estos Upanishads, que se podría traducir como sentadas, así de conocimiento, de discusión, son el germen de las grandes escuelas heterodoxas que van a venir a partir de ahora. Principalmente las dos que vamos a estudiar nosotras, que son el budismo y el jainismo. Así que empezamos. Página 13, capítulo 2, los Upanishads. Paco, por favor, comienza tú. Sentadas confidenciales. Al final de la etapa védica, la religiosidad indoaria se había anquilosado en un ritualismo mecánico y pedante, que difícilmente podía satisfacer las apetencias espirituales de los intelectos más despiertos. Ya desde antiguo había habido escépticos, avaros, que se negaban a pagar a los sacerdotes para que sacrificaran en su nombre a los dioses. A estos se unían ahora una serie de gentes de varias castas, cansados del ritualismo sacerdotal y que se retiraban a los bosques seguidos de algunos discípulos, renunciando tanto a las vanidades y riquezas del mundo como a los sacrificios y ceremonias de los brahmanes. Anacoretas, ermitaños y ascetas ambulantes comenzaban a pensar por su cuenta y a difundir sus reflexiones novedosas. El desarrollo y difusión de las nuevas doctrinas de los ascetas representaba un grave peligro para los intereses ideológicos e incluso económicos de la casta sacerdotal. Los brahmanes, en vez de oponerse frontalmente a los ascetas, trataron de asimilar su movimiento, proponiendo la doctrina de las 4 arma, o etapas de la vida, que integraba la nueva vida ascética dentro del sistema tradicional brahmánico. Fijaos que la respuesta que dan los brahmanes no es, ellos saben que no pueden oponerse al deterioro de un sistema anquilosado, casi hoy diríamos del régimen del 78, ¿no? Es decir, ellos no pueden oponerse a ese deterioro, pero lo que van a intentar es frenar ese deterioro integrando a este movimiento de ascetas y ermitaños, intentando integrarlos dentro de su estructura política y religiosa, ¿no? Continúa, Paco. Según esta doctrina, cada ario u hombre noble, es decir, perteneciente a una de las 3 castas superiores, pasa idealmente por 4 etapas en su vida. Primero, ingresa como alumno Brahmacharin en casa de un maestro brahman, de un gurú, que le inicia en el conocimiento del Veda. Superada esta etapa de aprendizaje, funda una familia y como padre de familia, Grasta, engendra hijos, cuida su hacienda y ofrece, con ayuda de los sacerdotes, sacrificios a los dioses. En su vejez, abandona su casa y vive como ermitaño, Vanaspasta. Ya no necesita sacrificar, basta con que medite sobre el sentido del sacrificio. Cuarto,
Finalmente, cuando presiente que la muerte está próxima, renuncia también a esas meditaciones y, convertido en asceta, Sannyasín se consagra enteramente a pensar en el Brahman, el principio universal, y aspirar a la unión con él. Fijaos qué manera elegante, la de los brahmanes, ¿no? De meter a ese movimiento dentro de su ritualidad y desarticular la, la falta de respeto que estaba generándose, o intentar desarticular esa falta de respeto con respecto al poderío de los brahmanes, Oye, ¿no? y cuando son viejos, ¿quién los cuida? Porque claro, eso, coger y decir, ascetas, pero necesitan comer y necesitan que los limpien y necesitan que... Siempre hay una mujer generosa detrás de un... Esto, claro, es que estamos en sociedades muy patriarcales, claro, claro, claro. Es decir, este es un privilegio de los padres de familia, además, de los que se pueden permitir este tipo de retiros. No obstante, luego veremos que cuando estas escuelas terminan independizándose de los brahmanes y de la religión oficial, estas escuelas se van a transformar en comunidades a las que la gente tiene mucho respeto. Tanto que muchas de estas comunidades viven literalmente de la caridad. Bueno, nosotros diríamos de la caridad, ellos no usan esa palabra, ¿no? Viven de las aportaciones que la gente que no puede ser monje o no puede dedicar su vida al sacrificio, bueno, pues están a su alrededor y uno le lleva leche, otro le lleva huevo, otro le lleva verduras, ¿no? La comida hecha, le lavan las ropas, les atienden, eh, O sea, porque de alguna... como una especie de diezmo. O sea, eso sería la génesis de un feudalismo, de diezmo Es que el diezmo, monástico. pero es que el diezmo está impuesto, y esto no está impuesto. Bueno, Esto socialmente a lo mejor sí, está mal visto no llevarle comida a la secta que estaba levitando por ahí o intentando levitar. no me Si no le llevo atrevería a... comida, a lo mejor tengo la sanción social de que paso de él. Yo creo que más que la sanción social, lo que tienes es la sanción del karma, ¿vale? El el hecho de ayudar al monje que está intentando liberarse de la rueda del destino, de alguna manera limpia tu karma también. Tú no estás haciendo el esfuerzo que está haciendo el monje, pero ayudarle de alguna manera también colabora a la limpieza de tu karma, ¿no? A quitarle impurezas. Y entonces, bueno, todo el mundo quiere librarse de la rueda, eh, y algunos lo pueden hacer mediante esta labor de los monjes y de la meditación y el ascetismo extremo, ¿no? Pero la mayoría de la gente no puede hacer eso. La mayoría de la gente tiene que trabajar, tiene que vivir, tiene que cultivar, tiene que cuidar el ganado, cuidar a las vacas. Y entonces dicen, bueno, pues yo cómo limpio mi karma, ¿vale? Pues lo vimos la semana pasada. Pues oye, pues no mato bichos, no torturo animales, trato bien a mi prójimo, no le insulto, no tengo sexo indebido, no robo. Oye, y además, si hay una comunidad de monjes cerca, pues y me sobra algo de comida, pues se lo llevo, ¿no? O les limpio la ropa o lo que sea, ¿no? Pero no hay una obligación. La obligación más bien estaba en el otro modelo, en el modelo de los brahmanes y del poder político, ¿no? Que eran capaces de imponer unos impuestos por la fuerza militar, ¿no? Esto no, esto es otro concepto, ¿no? Es verdad que hay una sanción, pero una sanción más Bueno, ideológica. es un poquito lo que aquí en el catolicismo cogías y le dabas a la iglesia para que hicieran misas por mí, que rezaran Por por mí. ejemplo, ¿no? O cuando le das una limosna
a una persona que lo necesita, o cuando ayudas a una persona que está enferma o que has encontrado abandonada en la calle, ¿no? Pues bueno, pues todas estas cosas en el cristianismo ayudan, digamos, a presentarte ante el Creador con el alma más limpia, ¿no? Igual que en Egipto, ¿eh? Cuando te pesaban el alma y al lado estaba el cocodrilo y al lado tenías la pluma de un lado y el cocodrilo del otro, ¿no? Bueno, pues en el cristianismo igual, ¿no? Pues digamos, pues tú limpias tu alma y si no, pues está el infierno pues ahí del otro lado. En el hinduismo eso no existe, lo que hay es la rueda. Es la rueda. Tú te quieres librar de la rueda, limpia tu karma. Jorge, ¿Y cómo limpias el karma? Con obras buenas. Sí, Sales, dime. sí. ¿El karma se podría interpretar como un castigo, entonces? ¿O No, no, no. El karma es como la ley de la gravedad. No es un castigo. El karma es lo que pesan tus acciones. Y no depende de la voluntad de nadie. No hay ningún castigo detrás, ni ningún deseo de hacerte daño. Eres tú solita la que te haces el daño o la que te dejas de hacer el daño. La ley de la gravedad existe. Tú quieres bajar de un sexto piso sin ascensor, pues sales, invéntate una escalera, invéntate una cuerda, una manera elegante de bajar que no acabes, ¿sabes?, de mala manera en el suelo. La ley de la gravedad, tú podrías decir, hombre, que la ley de la gravedad es un castigo. No, la ley de la gravedad no es un castigo, la ley de la gravedad es la ley de la gravedad. El karma es el karma, ¿vale? Sí. Tú quieres acabar con la rueda de las reencarnaciones, limpia tu karma. Tú quieres subir al sexto piso sin ascensor, utiliza una escalera. ¿Sí? Este es un concepto absolutamente, podríamos decir, materialista, físico. No hay nada moral detrás de esto, ¿vale? O lo pretende no haber nada moral. El karma se mancha, el karma se ensucia cuando tú haces daño a tu alrededor. Y esto no es una cuestión moral, diría Marx. Acordaos que Marx, desde el prólogo del Capital, dice, no moralicemos, ¿vale? Esto no va de moralidad, ¿vale? Un budista te diría lo mismo, esto no es una cuestión moral. El karma se mancha porque cuando tú haces daño a tu alrededor, como tú formas parte de lo que tienes alrededor, te haces daño a ti mismo. ¿Vale? Sí, el otro día lo explicaste, lo de que formamos parte de todo y si tú haces daño, te haces daño a ti mismo. Claro, ahora veremos en la explicación de los Upanishads, que es previo al budismo, está muy bien explicado el concepto de Brahman como la totalidad de todo lo que existe y de lo que formamos parte, y que es la razón por la cual cuando tú dañas lo que te rodea, te estás haciendo daño a ti mismo. ¿Vale? Continúa, Paco, termina el párrafo. El clima intelectual había cambiado. Frente al optimismo desenfadado de los arios, cundía ahora el pesimismo. Frente a la alegría de vivir y el ansia de bienes y placeres, se alzaba ahora el ideal del ascetismo. La religión oficial, ritualizada, permanecía, pero por doquier surgían movimientos marginales, como las Upanishads, e incluso sectas heterodoxas, como el budismo y el jainismo, posiblemente inspiradas en viejas tradiciones y talantes antes de la llegada de los indoeuropeos. Gracias, Paco. Mercedes, continúa tú. En esta época de gran efervescencia espiritual, los sabios brahmanes discutían con los ascetas y sus discípulos en las cortes de los reyes y reyezuelos, que con frecuencia participaban en la discusión, acompañados a veces por sus mujeres y cortesanos. De estas reflexiones de los ascetas retirados y de estas discusiones de los mismos entre sí
y con los sacerdotes fueron surgiendo las Upanishad. El nombre de Upanishad procede de Upanishad y literalmente significa sentarse, sad, bajo o junto a alguien. Se refiere al sentarse del discípulo junto a su maestro o gurú para oír lo que éste confidencialmente le transmita. Podría traducirse por sentada o sesión confidencial. Finalmente acabó por darse a la palabra Upanishad el sentido de doctrina secreta, la doctrina secreta transmitida por un maestro o su discípulo en una sesión confidencial. En realidad hay muchos escritos que se llaman Upanishad, pero se considera que solo las Upanishad más antiguas forman parte de la Smriti, de la revelación sagrada. Las Upanishad antiguas fueron compuestas entre los siglos VII y III. Las más antiguas, compuestas durante los siglos VII a V en prosa y en un lenguaje algo arcaico, intermedio entre el védico y el sánscrito clásico, son las siguientes. Bueno, sí, sáltatelas, ¿vale? Las otras Upanishad antiguas son algo más recientes y fueron compuestas durante los siglos -5 a -2, en verso, en sánscrito clásico, y son las que siguen. La siguiente. En este mismo grupo y época, pero compuestas en prosa, se pueden clasificar las tres restantes. Los textos de las Upanishad representan recopilaciones, fusiones y reelaboraciones de diversos materiales anteriores. A esto se debe su carácter heteróclito, extraño, raro, ¿no? Eso es lo que quiere decir. A esto se debe su carácter extraño. Continúa. En que alternan las composiciones gratuitas y las pesadas representaciones con los pensamientos sutiles y profundos. Dice Mercedes, dice, a esto se debe su carácter extraño, digamos, en el que alternan las comparaciones gratuitas y las pesadas repeticiones con pensamientos sutiles y profundos. Es decir, en las Upanishad hay de todo, ¿no? Encontramos de todo. No es un texto orgánico, homogéneo, ni muchísimo menos. Continúa, Mercedes. Estos textos fueron compuestos, elaborados y recopilados oralmente y oralmente fueron transmitidos de maestro a discípulo. Solo bastante tiempo después de su elaboración fueron fijados por escrito. La forma literaria es variada, pero predomina el diálogo. Predomina el diálogo. Algo muy parecido a lo que va a ocurrir luego en Grecia y muy parecido al Panchatantra, ¿no? La colección de cuentos hindú, similar a la colección de cuentos persas o árabes, como pueden ser las Mil y una noches, ¿no? Siguen la forma del diálogo, ¿no? Continúa. Bueno, no, Mercedes, ya has leído bastante. No, perdona. Amalio, por favor. Karman, Samsara y Moksha. A ver, que me lo amplíe. Vale. Ya en la última etapa védica, reflejada en los Brahma, se observaba claramente el proceso de creciente desvalorización de los dioses védicos, que pasaban a un segundo plano, dejando el primero en Prajapati, el señor de las criaturas cuyo sacrificio dio origen al universo, y sobre todo el sacrificio y su ritual. Este proceso cultural de los Upanishad, aquí todos Perdón, este proceso cultural... Este proceso culmina. Culmina en los Upanishad. Aquí todos los dioses han perdido su importancia. El proceso de interiorización del sacrificio mediante la ascesis tapas como sacrificio interior culmina con las Upanishad, con la exigencia del conocimiento.
para la eficacia del sacrificio. Sin una mediación sobre el Atma, el sacrificio queda incompleto. Sin una meditación sobre el Atman, recordemos que el Atman es esa especie de espíritu individual, ¿no? Sin una meditación sobre lo que es mi Atman, el sacrificio queda incompleto. Continúa. En realidad, la vida celestial ganada por el sacrificio es tan mortal como la terrena. Después de morir una vez aquí, volveremos a morir otra vez, y otra, y otra. La salvación obtenida por el sacrificio es provisional y pasajera. Solo es una prórroga hasta la próxima muerte y el siguiente renacimiento. Estamos ya lejos del mundo alegre y optimista de los Vedas, en que los arios solo soñaban con vivir 100 años, tener muchos hijos y hacerse ricos. Incluso la confianza de los Brahma en la eficacia de su técnica sacrificial queda lejos. Un cierto pesimismo se ha apoderado de las mentes, una inquietud acongojada ante la rueda del destino. Gracias, Amalio. Una cosa es que me llama la atención, siempre están con el sacrificio, Es que eso, el sacrificio es una cosa consustancial a todas las religiones. Siempre están con el sacrificio. A todas. Ninguna habla del gozo ni... Sí. No, pero la palabra sacrificio no tiene que ver con eso, ¿eh? No. Cuando hablamos de sacrificio es la ofrenda. El sacrificio es la ofrenda, es lo que yo comparto con los dioses. Vamos a ver. La coima, diríamos en Argentina. El soborno, ¿vale? ¿Qué es lo que yo le doy a los dioses para que atiendan mis peticiones? Cuando los cristianos van a la iglesia a rezarle a la Virgen, ¿no? Van y encienden velitas, tal, y si la cosa es gorda, pues van a entregar algún dinerillo al párroco, ¿no? Ya, pero lo que me refería yo es que no hay una cosa, es una relación recíproca, es decir, yo me sacrificio para tener un beneficio, o sea, pero no es primero me dan el beneficio y después ya veremos si pago o no pago, o sea, primero es el sacrificio. Claro, vamos a ver, pero esto es como en cualquier buen negocio, Amalio. El que pide paga, ¿eh? en la tienda de ultramarino de la esquina igual, ¿eh? Es decir, el que pide paga, ¿vale? Y con los dioses 3/4 de lo mismo, es decir, tú quieres que los dioses te atiendan, pagas. Tú quieres que el Brahman se preocupe por ti, pagas, ¿vale? Claro. Lo otro sería tener crédito y aquí socialista es lo justo, ¿vale? Bien, nos dice, me interesa hacer hincapié en lo que nos está mostrando el autor con respecto al cambio de tiempos. Nos dice Mosterín que los tiempos están cambiando. El optimismo de los Vedas ya está muy atrás. Los Vedas antes, un ario como Dios manda, quería vivir 100 años, tener muchos hijos, beber mucho, es decir, no quería grandes problemas, ¿no? Y ahora estamos en tiempos convulsos. La semana pasada hablábamos de ello, os decía que estas son filosofías de la desesperación, filosofías de la angustia, filosofías de tiempos difíciles, cuando las guerras pasan por encima de los pueblos una y otra vez, y si no son las guerras, pues son las epidemias, y si no las inundaciones. Al final la gente tiende a refugiarse en una interioridad en la que intenta mantener a salvo un poco de previsión con respecto a la vida y con respecto al futuro. Los dioses, está claro que en el siglo VII, en el siglo VI, por las razones que sean, me imagino, puede haber muchas, pero sobre todo estábamos en presencia de guerras tremendas entre las pequeñas monarquías y los pequeños feudos regionales. Por distintas razones, la autoridad
de los reyes no se sostiene, nadie muere en la cama, si todo el mundo, la vida es muy corta, inclusive la de los reinos y la de los imperios, y los brahmanes pues podrán llenarse la boca de religión y de sacrificios, pero oye, no aciertan una predicción ni a la de 3, ¿vale? Y al final, pues todo esto va generando un desapego con respecto al culto y con respecto a la autoridad política, que se traduce en este tipo de orientaciones contestatarias o semianárquicas o anarquistas que se van dando en la época. Fijaos que ese problema un sacerdote egipcio no lo tenía. Lo único que tenía que dar cuenta el faraón era de la crecida del Nilo. Oye, pues muy mal se tenía que dar la cosa para que el río, para que el Nilo no creciera, ¿vale? Es más, en los 10.000 años que conocemos de historia siempre tuvo su crecida, ¿vale? Mejor o peor, pero siempre tuvo su crecida, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, para el faraón y para sus sacerdotes, pues bueno, pues había era relativamente fácil garantizar la estabilidad del mundo, garantizar Ma'at, ¿os acordáis, no? Garantizar el principio de justicia contra el caos. El faraón se ocupaba de que Ra saliera todas las mañanas por el horizonte. Oye, pues todas las mañanas toda la gente miraba el horizonte. Oye, mira, fíjate, el faraón lo ha vuelto a conseguir. ¿Vale? Dice, el 20 de junio o no sé cuándo, el Nilo va a venir crecido. Oye, pues si no era el 20, era el 25 o el 22. ¿No? Pues, oye, qué bien, ¿no? Qué poderío tienen nuestros sacerdotes y nuestros faraones. Pero claro, si las predicciones eran de otro tipo, pues probablemente iban a tender a fallar. En todo caso, estamos ante tiempos en los que la religión tradicional ya no se sostiene, la burguesía ha crecido, el comercio se ha desarrollado, la gente entra en contacto de forma regular con gente que viene de otros sitios, con otras costumbres, con otras mentalidades. Van a aparecer pronto los persas en la frontera del Indo. Va a entrar el lenguaje escrito en el subcontinente. Son tiempos de cambio, son tiempos donde la autoridad política para sostenerse lo tiene muy difícil, y la religiosa, ni os digo lo difícil que lo tiene. Y entonces nos dice el autor, dice, incluso la confianza de los brahmanas en la eficacia de su técnica sacrificial queda lejos. Ya no se lo creían ni los sacerdotes a la técnica sacrificial. Y un cierto pesimismo se ha apoderado de las mentes, una inquietud acongojada ante la rueda del destino. Te pongas como te pongas, hagas lo que hagas, los sacrificios a quien los hagas da igual el rey al que le rindas pleitesía, el día que vengan las hordas del ejército contrario te van a pasar por arriba y no te salva nadie. ¿Vale? Pues eso evidentemente dependerá de un poder superior que no está en nuestras manos controlar. Es un pesimismo antropológico y un pesimismo cosmológico que se traduce en esta concepción de una rueda de sufrimiento, de una rueda de desdicha. Más que de sufrimiento, nos decía la semana pasada el autor, de preocupación, una rueda de preocupación para con el futuro, ¿no? De la que tenemos que intentar salir, ¿no? ¿Y cómo se sale de esa rueda? Pues lo veremos, cómo lo indican los Upanishads, es una técnica que proponen los Upanishads, y luego veremos las técnicas del budismo y del jainismo para romper esa rueda de preocupación o de congoja. Estaba leyendo Amalio, ¿verdad? Sigue la lectura, Elvira. No tengo el texto, Jorge. No te tengo preocupes. el texto porque estoy con el teléfono. No tengo dónde leer. Muy bien. Alberto, por favor, sigues tú. Estamos ya lejos del mundo alegre y optimista de los Veda, en el que los arios solo soñaban con vivir 100 años, tener muchos hijos y hacerse ricos.
¿Esto ya lo habíamos leído o Sí, se no te repite? preocupes, no te preocupes, continúa. Vale, vale. Incluso la confianza de los brahmana en la eficacia de su técnica sacrificial queda lejos. Un cierto pesimismo se ha apoderado de las mentes, una inquietud acongojada ante la rueda del destino. En los brahmana se denomina karman la actividad ritual y sus efectos benéficos para el sacrificante. Quien sacrifica obtiene lo que pide, la riqueza, la inmortalidad. En eso consiste el karman del sacrificio. Los actos rituales no se quedan en su mera realización, sino que tienen efectos, consecuencias, producen resultados, inevitablemente. La meditación sobre esta relación de causa a efecto entre los actos rituales del sacrificio y los resultados obtenidos condujo a una generalización del concepto del karma. No solo los actos litúrgicos tienen efectos, todo acto tiene efectos. El universo entero está sometido a la ley de causa y efecto. Todo acto es causa de efectos, todo acto produce resultados. Todo acto produce resultados, ¿no? Adelante, Alberto. Mediante el sacrificio, el sacrificante reunía sus fuerzas psíquicas, según los brahmana, en una personalidad propia, en un yo, en un atman. Y los actos rituales podían llegar a producir como efecto la supervivencia de ese atman tras la muerte. Pero ese efecto se agotaba con el tiempo. Otros innumerables actos realizados en vida aguardaban a su vez a la producción de sus correspondientes efectos. ¿Dónde y cuándo se producirían esos otros efectos? En otra vida, en otras vidas. A esta vida sigue la muerte, pero a la muerte siguen otras vidas y otras muertes. El ciclo no se acaba nunca. En efecto, conforme vamos viviendo y se van produciendo los efectos de nuestros actos anteriores, vamos realizando constantemente nuevos actos, que a su vez producirán nuevos efectos. Este proceso no tiene fin, es un ciclo inacabable, una rueda implacable. Es el samsara, concepto que aparece por primera vez en las Upanishads. Las nociones del karma y samsara estaban destinadas a dominar todo el pensamiento indio subsiguiente, incluso el de las tradiciones heterodoxas, como el budismo y el jainismo. El karma es el peso de los actos, la huella que los actos dejan en nosotros y que no puede, por menos de producir efectos, consecuencias a la corta o a la larga. Esto me encanta porque creo que explica muy bien la pregunta de Sales, ¿no? Antes. Dice, el karma es el peso de nuestros actos, ¿vale? Es decir, todo lo que tú hagas, antes o después, te vuelve, como si escupes al cielo, ¿no? Es Un decir, boomerang. para arriba, antes o después, te vuelve otra vez. Continúa, Alberto. No somos libres. A ver, ¿dónde estamos? Me he perdido yo. Al final de la página. Vale, ya estoy. No No somos somos libres. libres, pero tampoco estamos determinados por un destino ajeno o una divinidad externa. Esto es muy importante. Esto, Alberto, es un concepto fantástico y muy psicoanalítico también, ¿eh? Es decir, esto es tremendo, ¿no? Porque me dice, no somos libres, pero tampoco estamos determinados. Estamos sujetos a causa-efecto y estamos sujetos a la responsabilidad de nuestros actos. Pero eso no quiere decir que no podamos hoy tomar decisiones que afecten de forma positiva, igual que negativa, a nuestra vida en el futuro, ¿no? Es decir, claro que no somos libres, claro que en todo momento estamos de alguna manera condicionados o atados por lo que ocurrió y por lo que hicimos en el pasado. Faltaría más. Pero eso no quiere decir que lo que en este momento hagamos no pueda iniciar nuevas cadenas causales. ¿Vale? Continúa, Alberto. Estamos determinados por nuestros propios actos pasados que nos marcan irrevocablemente. Nuestros actos pasados pesan sobre nosotros y forjan nuestro destino. Gracias, La vida... Alberto. Continúa, Alfonso. La vida es triste y nada tiene remedio definitivo. Podemos curarnos, pero solo para volver a enfermar. Podemos ganar, pero solo para volver a perder. Podemos nacer, pero solo para volver a morir. Y ni siquiera la muerte nos libra de nada. Tras la muerte, nuestro Atman, nuestro yo, vuelve a reencarnarse en otro ser vivo, vuelve a nacer, para luego volver a morir. Y así indefinidamente. Este ciclo fatal es inacabable de renacimientos y muertes, es el samsara. El samsara constituye el destino común de los humanos, destino que toma formas concretas según el karma de cada uno. Todo acto añade nuestro karma
y por tanto afianza y perpetúa el samsara. Una visión pesimista de la vida se impone. Las viejas preocupaciones por la buena vida son sustituidas por la preocupación obsesiva por el samsara, por romper las ataduras del karma, por salirse del ciclo implacable de los nacimientos y las muertes, de los actos y los efectos, por liberarse. El tema de la moksha, liberación, constituye otro gran tema desarrollado por la especulación upanishádica. La avidya, ignorancia, nos encubre la realidad última y verdadera del mundo y de nosotros mismos. Por ignorancia creemos que podemos solucionar nuestros problemas actuando, que mediante actos adecuados, sacrificios, actos de piedad o de ascesis, obras de caridad, podemos incluso conseguir la inmortalidad. Pero eso es un espejismo, una trampa que nos tiende nuestra ignorancia, nuestra avidya, moviéndonos a actuar una y otra vez, atándonos así más y más al samsara. La avidya, la ignorancia, nos impulsa a actuar. Pero la actuación aumenta nuestro karma, el peso de nuestras acciones. Y el karma, a su vez, produce el samsara, la inacabable serie de muertes y reencarnaciones en que pueden cumplirse todos los efectos de nuestros actos. Así, la avidya conduce al karma y este al samsara. Avidya, karma y samsara constituyen un círculo maléfico en que estamos encerrados. Romper ese círculo es la liberación, la moksha. Y las Upanishads proponen un camino hacia la liberación, que es el camino del saber, vidya. Mediante el conocimiento, ñaña, intuitivo de la realidad última del universo y de nuestro yo, obtenemos el verdadero saber, vidya, con que romper la ignorancia, avidya, que nos impulsa a actuar, con lo cual lograremos reducir nuestro karma y escapar al samsara. Bueno, pues como veis, estamos Sí, ante una cosmovisión tremendamente elaborada y muy sólida, ¿no? Es decir, muy elaborada y muy sólida. Por eso, de esta visión general de los Upanishads, van a salir luego, como ramas, los distintos tipos de acción, de ejercicio, de ascesis, de técnicas, que, según unas escuelas u otras, permitan escapar de ese samsara. Continúa, estabas leyendo, Alfonso, Sara, la identidad del Atman y el Brahman. Recordemos, espera, una cosa, antes de empezar, recordemos que Atman es el yo individual, Brahman es lo que subyace a toda la naturaleza, ¿vale? La sustancia última de la que está hecho todo lo que existe, ¿vale? Y Brahman, con el acento al final, es el sacerdote, ¿vale? Son tres cosas diferentes, ¿vale? Adelante, Sara. La identidad de Atman y Brahman. La palabra Atman procede de una raíz indoeuropea que significa respirar. Por ejemplo, aún hoy en alemán Atmen significa eso, respirar. Al principio Atman significaba aliento. En los Brahmana pasa a significar la personalidad inmortal que uno se construye recomponiendo sus propias energías psíquicas mediante el sacrificio. En las Upanishad, Atman es un concepto central. El Atman es el yo, la conciencia, el alma espiritual. Ese Atman es inmortal, a él se pegan los efectos de nuestras acciones, el karma. Los Rishi o sabios upanishádicos buscan la liberación, moksha, de su Atman, del torbellino, samsara, del sufrimiento y las reencarnaciones. Detente un momento, Sara. El Atman, dice, significa aliento. Igual que en nuestro mundo, ¿no? De hecho, no en vano todas nuestras filosofías son de herencia aria, ¿no? Indoaria. Por ejemplo, nosotros le llamamos aliento a la vida, ha perdido ¿no? Es decir, ha perdido el aliento, es decir, ha dejado de vivir. Y cuando hablamos del espíritu, de alguna manera también hablamos del hálito de vida que hay dentro de cada ser vivo, ¿no? Es decir, el aliento sigue resonando en nuestra cultura
aunque estamos tan lejos del hinduismo, ¿no? Pero sigue resonando en nuestra cultura como aquello que representa la vida, ¿no? Lo que, el alma, el espíritu, ¿no? Lo que está dentro y permite moverse al sujeto, ¿no? Continúa, Sara. Bueno, yo también supongo que sería por la observación, ¿no? O sea, uno se Claro, muere y deja de respirar. No sé. claro. Eso por supuesto. Pero podríamos haberlo puesto, digamos, llama la atención que el concepto de hálito, ¿no? es un concepto general, ¿no? de todos estos pueblos. Y llama la atención, por ejemplo, que Atman siga siendo respirar en alemán, ¿no? Es decir, actualmente, ¿no? Lo que muestra, pues, cómo se ramifica la lengua indoeuropea en todos estos pueblos, ¿no? Continúa, Sara. Sí. El sustantivo Brahman neutro significa piedad u oración, es decir, aquello de que se ocupa el Brahman, el sacerdote. Claro, por eso, cuidado los acentos. El sustantivo Brahman neutro significa piedad u oración, es decir, aquello de lo que se ocupa el Brahman, con el acento al final, el sacerdote. Continúa. En los Brahmana, la palabra Brahman designaba la potencia, la fuerza del sacrificio, la energía cósmica producida o conducida por los ritos sacrificiales exactamente realizados. En las Upanishad, Brahman pasa a significar la esencia última del mundo, el fundamento y origen del universo, el principio de todo ser y existir. Se trata de un concepto muy general. Por debajo de las cambiantes apariencias, el mundo tiene una realidad permanente, el Brahman. El Brahman no es un dios particular, pero está por detrás de todos los dioses. Cada uno de los dioses no es sino una manifestación suya, pues él es todos los dioses. En definitiva, el Brahman es el universo entero, el todo, el absoluto. Multitud de diálogos, discusiones y debates tratan de identificar más precisamente el Brahman, pero las palabras se quedan siempre cortas. El Brahman sobrepasa todas sus posibles especificaciones. La búsqueda acaba en fracaso. Neti, no es eso, no es así, es la conclusión. El Brahman es pues inefable. Al final de un diálogo en que Gargi va planteando preguntas al sabio Yajnavalkya, llega a preguntar por el Brahman. Gargi contesta al sabio: no te excedas en tus preguntas, no te vaya a estallar la cabeza. Preguntas por una divinidad sobre la que no caben ulteriores preguntas. Gargi, no te excedas en tus preguntas. Niño, cállate, ¿vale? No, Lo digo todo y no digo nada. Muy bien. Niño, cállate. Discurso. No, está bien, diría un sabio occidental. Eso excede a nuestra experiencia. Está más allá de lo que podemos no solamente experimentar, sino pensar, ¿vale? No tiene sentido preguntar por eso, ¿vale? Nos supera completamente. Juanra, continúa tú. El gran salto especulativo de las Upanishad, perdón. Ah, no, pues te estoy en voz, ¿no? Sí, muy bien. Creí que estaba cerrado. A ver, de las Upanishad, el núcleo de su doctrina secreta o confidencial era la tremenda intuición de que, en el fondo, el Atman, el yo, la conciencia, es idéntica a Brahman, al absoluto. Esto es muy interesante, Juanra, porque cuando estudiemos la filosofía griega vais a ver que el concepto de logos es similar. El logos es lo que subyace a todo lo que existe en ciertas escuelas filosóficas, ¿vale? Y el logos, fijaos que el logos significa palabra, ¿no? El logos es la palabra. Pero logos también es razón, racionalidad. Es la ley. Ese logos es lo que subyace a todo lo que existe y pone orden en el universo. Bien, el logos individual es lo que da vida y sentido al sujeto, pero de alguna manera forma parte también de todo lo que existe, ¿vale? Y aquí en la Upanishad alcanzan una concepción
muy similar a esta, ¿no? La tremenda intuición, nos dice el autor, de que en el fondo el Atman, ese hálito, esa respiración, el yo, la conciencia, es idéntica al Brahman, a lo absoluto. Continúa. El alma de cada uno de nosotros es como una chispa de ese gran fuego que es el Brahman. Nuestra esencia es la esencia del universo. En el fondo somos lo mismo que el todo, que el absoluto, que el Brahman. ¿Quién sabe esto? Jolín, es que no puedo correr ahora. No te preocupes. Quien sabe esto ha alcanzado la sabiduría. Ya ni siquiera necesita servir a los dioses, pues es igual que ellos, idéntico al Brahman. En verdad, en el principio existía Brahman. De él surgió todo este mundo. Así, a medida que cada uno de los dioses se fue despertando al conocimiento de Brahman, se fueron convirtiendo en Brahman. De igual modo, hoy aquel que sabe yo soy Brahman, ese tal es el todo y los mismos dioses no lo pueden evitar, pues él es su Atman. Y aquel que considera la divinidad distinta de sí, la divinidad es una cosa y yo soy otra, ese tal no sabe. Para los dioses ese tal es como un animal. Los dioses no quieren que los hombres sepan esto. Gracias, Juanra. Continúa la lectura, Charo. El Brahman es a la vez inmanente y trascendente al mundo. Es la esencia prístina y última de la realidad. Pero ese chispazo o trozo de Brahman, que es nuestro Atman, nuestra conciencia, nuestro yo, se encuentra enmarañado en los estratos materiales y degradados de la realidad, identificado con lo contingente, olvidado de su propia esencia última. El Atman se encuentra ofuscado, perdido, encadenado a la vida y a la muerte, preso de los efectos de sus propios actos, sometido al inacabable destino del samsara, al ciclo interminable de las reencarnaciones y los sufrimientos. Algunos buscan la moksha, la liberación de su Atman, mediante la piedad, los ritos religiosos, la caridad, las buenas obras. Pero aunque con esto logran mejorar su suerte, no salen del samsara. Otros, los ascetas, tratan de liberarse mediante la ascesis, quemando los frutos de sus actos previos. Pero la Upanishad proponen un camino intelectual hacia la liberación, el único eficaz, el que nos lleva por la puerta grande hasta la identificación con el Brahman. Fíjate qué interesante, Charo, sí, cómo se plantean las tres posibilidades o técnicas, ¿no? de romper con el samsara o como mínimo aliviar el karma, ¿no? Dice, algunos se proponen buscar la moksha mediante la piedad, los ritos religiosos, la caridad, las buenas obras. Bueno, sí, pues en vez de reencarnarte en cucaracha, te vas a reencarnar en perro, o si lo haces muy bien, te podrás reencarnar en Brahman. Pero no te libras del samsara, no te libras de la rueda, ¿vale? Otros, creen que pueden hacerlo mediante el ascetismo, ¿no? Quemando los frutos de sus actos previos mediante el sufrimiento y el sacrificio. Pero tampoco, pueden modificar un poquito la rueda, pero no se van a librar de la rueda. Las Upanishads dicen que el camino para librarse de la rueda es el conocimiento, es la reflexión sobre uno mismo y su lugar en el mundo, el único eficaz, el que nos lleva por la puerta grande hasta la identificación con el Brahman. El conocimiento que nos hace finalmente tomar conciencia de que somos uno con el mundo que nos rodea. Continúa, Charo. Conociendo a fondo nuestro propio yo interior y meditando profundamente sobre la realidad última del mundo, sobre el Brahman, podemos llegar a la intuición de nuestra identidad con el Brahman.
El reconocimiento de la ecuación Atman igual a Brahman constituye la moksha, la liberación, el fondo eterno del universo, el absoluto, el Brahman, Tat Atavam, así. Eso eres tú. Tú eres el Brahman. Con esta intuición nos desenmarañamos del samsara. Ponemos fin a nuestra identificación con lo otro, con la vida, con los actos, con la muerte. Ponemos fin a nuestro encadenamiento al ciclo de los sufrimientos, de las reencarnaciones. Nos identificamos con el Brahman. Nos liberamos definitivamente. El conocimiento liberador no es un mero saber, sino una intuición eficaz, una reidentificación con el Brahman. Un estado en el que el Atman se libera de todo aquello a lo que está apegado, de todo aquello que le es extraño, y recobra así su propia y esencial naturaleza. Se identifica realmente con el Brahman, se funde en el Brahman, es el Brahman. ¿Te das cuenta, Charo, que no se trata solo de pensarlo? Sentirlo es... Ahí está la cuestión, ¿no? Es decir, lo que te libera es sentirlo, es la intuición profunda de que realmente tú no eres otra cosa que lo que te rodea, ¿no? Que el Brahman. Cristina, termina el capítulo, por favor. Gracias, Charo. De nada. Estamos en ¿qué pasa después? Sí. ¿Qué pasa después de la liberación? En las Upanishads encontramos todo tipo de opiniones, pero la preponderante es que nuestra individualidad desaparece y nuestro yo se funde en el Brahman. Así como un trozo de sal arrojado al agua se disolvería en la misma y ya no resultaría posible recoger la sal, pero en cualquier punto el agua es salina, igualmente ese gran ser, infinito, sin límites, todo conocimiento, habiendo surgido de los elementos, desaparece con ellos. Y no hay conciencia tras la muerte. En la Chandogya Upanishad leemos: todo esto es en verdad Brahman. 1. Lleno de paz. Debe venerarlo como aquello de lo cual uno ha surgido, en lo cual uno se disuelve, en lo cual uno respira. Mi Atman, que está en el interior de mi corazón, es más pequeño que un grano de arroz, que un grano de cebada, que un grano de mostaza, que un grano de mijo, que una semilla de mijo. Mi Atman, que está en el interior de mi corazón, es más grande que la tierra, más grande que la atmósfera, más grande que el cielo, más grande que los mundos. Mi Atman, de quien son todas las actividades, todos los deseos, todos los olores, todos los sabores, que abarca todo, silencioso, indiferente. Mi Atman, que está en el interior de mi corazón, es Brahman. Al dejar este mundo, penetraré en él. Esta es la doctrina secreta que conduce a la liberación definitiva. Doctrina que, según las Upanishads, no se cansan de advertir. Solo hay que revelar al propio hijo o a un discípulo predilecto. Doctrina que vale más que todas las riquezas y los sacrificios del mundo. Gracias, Cristina. Bueno, pues este es el marco espiritual, el marco de comprensión religioso, cosmológico, en el que aparecen estas escuelas heterodoxas, ¿no? Entre las que vamos a ver ahora el budismo y el jainismo. No sé si está José María, no veo a Luisa. ¿Dónde estás, Luisa? Que no te veo. Ahí estás, ahí estás, Luisa. Sí, ahí, muy bien, muy bien. Adelante, Luisa. Vamos a ver ahora Buda. Empezaremos con la vida de Buda y echaremos unas risas, ¿vale? Con el amigo Buda. En el siglo -6, la llanura del Ganga estaba repartida entre varias grandes monarquías, mientras que en las estribaciones meridionales del Himalaya, que la bordeaban por el norte, se mantenían las repúblicas tribales como las de los Saika, que ocupaban una zona fronteriza entre los actuales territorios de la India y del Nepal. Uno de los terratenientes influyentes de la tribu era Suddhara Gautama, miembro de la casta de los Satakrita, guerreros. Hacia el -566 nació en Kapilavastu el que habría de llegar a ser el Buda. Era hijo de Suddhara y
dime cómo se pronuncia. Mahamaya. Mahamaya. Y por tanto, un noble sánscrita de la tribu de los Saika. Recibió el nombre propio de Siddhartha, el que ha alcanzado su meta, y el apellido familiar de Gautama. Siddhartha Gautama sería también conocido más tarde como Shakyamuni, el asceta silencioso de los Saika, Buda, el despierto o iluminado, Tathagata, el que ha recorrido el camino, y Bhagavad, el bienaventurado. Una leyenda posterior presenta el nacimiento de Buda como milagroso, así como su concepción sin necesidad de intervención paterna. Por una paloma. Por una... Puedo yo con esto. Es una cosa tremenda. Ya veis que en todas las religiones se cuestionaba, ¿no? Sí. Y recurrente. La infancia y juventud de Buda transcurrieron en el ambiente lujoso propio de una familia rica e influyente. Yo fui mimado, muy mimado. No me perfumaban sino con sándalo de Varanasi. Un parasol cubría mi cabeza día y noche. Disponía de un palacio para el invierno y otro para el verano y de otro para la estación de las lluvias. Vamos, de clase obrera, ¿no? Que era el pueblo, ¿no? Sí. Durante los 4 meses de lluvias permanecía en el palacio rodeado de bailarinas. El joven Siddhartha Gautama, que ya vivía en la opulencia, se casó con la hermosa Yasodhara y tuvo un hijo, Raúl. Pero de pronto, a los 29 años, abandonó todo, carrera, riqueza y familia, y se lanzó como asceta errante a recorrer los polvorientos caminos de la India. Entonces, en la flor de la juventud, cuando mis cabellos eran negros como el azabache, me afeité barba y cabellos, vestí la túnica de color de azafrán y, a pesar del llanto de mis padres, abandoné mi hogar. ¿Te das cuenta, Luisa, que de la mujer y del hijo no habla nada? No, se ha liberado de todo, incluida de la mujer y del hijo. Se ve que lo del moksha lo llevaba adentro, ¿no? Dice, yo aquí me quito de encima a toda la familia, a toda la parentela, ¿no? Y me voy por ahí. Muy bien. José María, ¿te apetece leer? Sí, claro. ¿Sí? Muy bien. En la India antigua no era excepcional que, al llegar a la vejez, el hombre abandonase su casa y marchase como asceta mendicante. Lo raro era que Siddhartha Gautama lo hiciese en plena juventud. La tradición lo explicaba con la siguiente leyenda. Habiendo predicho un adivino la posibilidad de que Siddhartha se convirtiese en asceta, su padre lo mantenía encerrado en sus palacios, rodeado de placeres y alejado de la visión de la miseria humana. Pero un día salió el joven Gautama a pasear en su carro por la ciudad. Él, que hasta entonces solo había visto gente joven y hermosa, descubrió durante este paseo la realidad de la vejez, viéndose confrontado con el espectáculo de un anciano débil y dolorido. Dirigiéndose a su cochero le dijo: «Da la vuelta al carro, quiero volver. ¿Qué me importan ya los juegos y los placeres a mí, que soy la sede futura de la vejez?» Fijaos que este es un tema recurrente en toda la literatura mundial, ¿no? Es decir, el príncipe o la princesa que han vivido aislados en la torre, en medio de los lujos, porque los padres no quieren que sufran ni que tengan ninguna dificultad, ¿no? Y al final un día se escapan y se encuentran con el mundo real, y esa escapada se transforma en el inicio de un viaje iniciático, ¿no? En el que nuestro personaje, da igual que estemos hablando de las 1001 noches, que de los cuentos griegos o latinos, o en el medioevo, ¿no? Siempre este viaje iniciático produce una profunda transformación espiritual en el personaje, ¿no? Estaba leyendo José María, continúa la lectura Rosa Medel. Jorge, ¿nos puedes rehabilitar el vídeo que nos tienes castigados? Ah, perdona, es que ahora ya no estamos leyendo. Di que sí. Pero qué raro. En una segunda salida descubrió la enfermedad, encontrándose con un enfermo quemado y abatido por la fiebre, debilitado, sucio de sus propios excrementos, sin protección, sin asilo, que respiraba con dificultad. Impresionado exclamó:
Así pues, la salud es como un sueño y las angustias de la enfermedad tienen esta forma terrible. Después de haber visto tal condición de vida, ¿qué hombre sabio podría todavía pensar en la alegría y el placer? En una tercera salida, descubrió la muerte, tropezando con un cortejo que entre gemidos llevaba un cadáver hacia la pira funeraria, y comprendió la impermanencia y la fugacidad de la vida. Con esto se había enterado de la realidad miserable de la existencia humana y cayó en un estado de gran desasosiego y abatimiento. Pero en una cuarta salida descubrió un asceta mendicante envuelto en su túnica azafranada que avanzaba lentamente con los ojos bajados, con su cuenco de limosnas en la mano, tranquilo, irradiando serenidad. Y previamente asqueado de la vida por la visión de la enfermedad, la vejez y la muerte, decidió seguir el mismo camino del asceta. Siddhartha Gautama abandonó su casa, su familia y sus tierras para llevar la vida del asceta errante. Ya era Sakyamuni, el asceta silencioso de los Sakya. Primero fue a buscar al sabio Alara Kalama, de quien aprendió la técnica de la meditación y la doctrina del Brahman y el Atman, enseñada en las Upanishad. Aunque Alara le honró y trató como un igual, Sakyamuni se sentía insatisfecho todavía y decidió probar una vía menos intelectual hacia la liberación, la vía de la ascesis. Sí, fijaos qué interesante que el camino que está siguiendo Buda es primero ir de la mano de un maestro, ¿no? A tratar de encontrar la verdad, ¿no? Y cuando finalmente se da cuenta de que todo eso, pues bueno, como mucho le genera buena vida, pero no le resuelve los problemas que le han llevado hasta allí, entonces prueba el camino de la ascesis, que es probablemente el más cruel, ¿no? El más duro de todos. Continúa, Rosa. Se juntó a otros 5 ascetas y vivió con ellos durante 6 años, dedicado a duras prácticas de yoga y a terribles mortificaciones y ayunos que lo condujeron al borde de la muerte. Pero finalmente comprendió que todas estas mortificaciones eran inútiles y que más bien embotaban que liberaban el espíritu. A partir de ese momento preconizó la vía media de conducta, tan alejada del lujo y la molicie como de las mortificaciones extremas e inútiles. Los otros 5 ascetas, escandalizados, lo abandonaron. Claro, los otros 5 ascetas dijeron, oye, aquí a qué hemos venido, ¿no? Pues a lacerarnos, ¿no? Y si Buda les propone que, oye, que no es para tanto, ¿no? Pues estos 5 ascetas se escandalizan de él. Y Buda continúa su camino solo. Juan, sigue tú, por favor. Siddhartha Gautama tenía entonces 35 años y todavía no había logrado la liberación que ansiaba. Un día, cerca de la ciudad de Gaya, después de haber comido una buena ración de arroz con leche y de haberse bañado, se sentó bajo un árbol frondoso y se prometió no volver a levantarse hasta haber desentrañado el misterio del sufrimiento y la liberación. Según la leyenda, allí permaneció sentado 49 días, aguantando los embates, tentaciones y añagazas del espíritu maligno Mara. Cada día que pasaba, su meditación se hacía más profunda. Finalmente, al amanecer del 49º día, 49º, descubrió la verdad, penetró en el secreto del sufrimiento y comprendió la realidad de la existencia, el porqué del sufrimiento universal y la vía para la liberación de él. Sakyamuni se había despertado finalmente, se había convertido en el despierto, en el iluminado, en el Buda. Todavía permaneció 7 semanas más bajo el árbol de la sabiduría, meditando sobre los grandes secretos que acababa de descubrir. Buda
ya era capaz de alcanzar la liberación, la extinción, el nirvana. Y Mara, el maligno, le exhortaba: entra ya en el nirvana, oh perfecto. He aquí llegado el tiempo del nirvana para el bienaventurado. Fijaos qué interesante. El malvado... Las tentaciones. Las tentaciones, ¿no? Es decir, el malvado le está diciendo, déjate ir, muchacho, ¿no? Como en el chiste de Eugenio, ¿no? Es decir, déjate ir, suéltate de la rama, déjate, que yo te mandaré al arcángel Gabriel, ¿no? Decía, ¿os acordáis, no? Sí, pero no hay nadie más. Pero hay alguien más. Dice, no, y no hay nadie. Déjate ir. Y Buda, que tiene responsabilidad social corporativa, dice, no, hombre, no, ¿cómo me voy a dejar ir en este momento, ¿no? Continúa, Juan. Pero Buda no quería abandonar el mundo y la vida antes de dar a conocer su descubrimiento. No entraré en el nirvana, oh maligno, antes que la santa manera de vivir que predico se desarrolle, se extienda, se propague entre el pueblo y se ponga de moda y sea anunciada a todos los humanos. A esta tarea dedicaría Buda los 45 años de vida que le quedaban. A mí me gusta mucho esta anécdota por el sentido social, ¿no? Que hay detrás de ella, ¿no? Es decir, él podría haberse liberado, ¿no? Pero él dice, no puedo acceder a esa liberación y dejar detrás atados a la rueda a todo el resto de mis congéneres, ¿no? Yo tengo que hacer saber esta buena nueva a todos los demás, ¿no? Continúa, Juan. ¿Cómo dices, Rosa? Que es un hombre, no es, claro, como esa es mi función social, ¿no? Esa es mi función social, claro. Y además no me pienso ir. Y además... no sin comerme el último langostino, ¿verdad? No. Adelante, Juan. Decidido a propagar el Dharma, verdad, doctrina o ley, descubierto, Buda abandonó el árbol de la sabiduría y se dirigió al parque de las gacelas, cerca de Varanasi, donde los 5 ascetas que le habían acompañado durante 6 años seguían con sus penitencias. Allí, y ante ellos, Buda predicó su primer sermón, poniendo así en movimiento la rueda del Dharma. En este famoso sermón, Buda exponía por primera vez las 4 nobles verdades sobre el dolor, su origen, su cese y el camino que conduce a su cese. Estas 4 verdades, junto con sus explicaciones y complementos, constituyen el Dharma, a la vez la verdad, la doctrina, la ley. Todo junto. El Dharma es a la vez. el conjunto de estas enseñanzas, ¿no? Por un lado, al mismo tiempo, la verdad, la doctrina, la ley, ¿no? Continúa, por favor. Los 5 ascetas... Los 5 ascetas se convirtieron a la nueva doctrina y siguieron a Buda, y a ellos se unieron muchos otros discípulos. Gracias, Juan. Consuelo, sigue tú, por favor. Durante la estación seca, Buda llevaba una vida errante, recorriendo a pie los caminos de la llanura del Ganga, pidiendo limosna y predicando el Dharma, siempre seguido de un grupo creciente de discípulos que lo habían abandonado todo, habían vestido la túnica azafranada y seguían como ascetas errantes. Bhiksu a su maestro. Durante la estación de las lluvias, Buda y los bhiksu que le seguían aceptaban la hospitalidad de algún admirador rico y permanecían juntos a cubierto. Buda explicaba a sus discípulos el Dharma en sermones frecuentes y les daba reglas prácticas de conducta, organizando su convivencia. Así se iba constituyendo la Sangha, a comunidad de los bhiksus, de los ascetas errantes o monjes seguidores del Dharma, que aspiraban a obtener como el maestro la liberación o nirvana. Fijaos cómo se van enlazando, Consuelo, los conceptos, ¿no? Al final, para alcanzar, digamos que el nirvana
yo no lo puedo alcanzar solo, ¿vale? Yo necesito esa comunidad. Y esa comunidad hay que construirla, ¿vale? Es una comunidad en la que se van ayudando. Vamos a ver, el camino del nirvana es individual, pero ese camino es más fácil transitarlo juntos que solo, ¿no? Es decir, la comunidad es la que me puede ayudar, la que me apoya, la que me da cobijo y la que me permite que yo pueda ir siempre un poquito más allá de lo que yo podría llegar por mi propia cuenta. Otro concepto muy interesante en el budismo, el concepto de comunidad, ¿no? Continúa, Consuelo. La comunidad o sangha estaba formada por monjes procedentes de todas las castas y era sostenida por ricos laicos convertidos a la doctrina de Buda. En el curso de alguno de sus innumerables recorridos por los reinos de Kosala y Magadha y de las repúblicas tribales del norte, a esa sangha dedicó Buda lo mejor de sus esfuerzos, mostrándose siempre sereno, sabio, imperturbable, amable y irradiando una enorme atracción personal. Buda murió en Kusinagara, la actual Kasia, en el estado indio de Uttar Pradesh, cerca del Nepal, en el año 486, a los 80 años de edad, alcanzando así el paranirvana, o extinción completa y definitiva. Su cadáver fue incinerado y sus cenizas repartidas entre ricos y seguidores laicos de diversas regiones, que los conservaron como reliquias, enterrándolas y cubriéndolas con un túmulo o estupa en lugares que más tarde se convertirían en centros de peregrinación. Gracias, Consuelo. Juan, Pedro, Juan Pedro. Pero Juan, el contexto brahmánico del pensamiento de Buda. El pensamiento budista solo es comprensible en el contexto en que surgió, que es el contexto del brahmanismo. En el estadio que éste había alcanzado con las especulaciones de las Upanishads más antiguas. El siglo IV antes de nuestra era fue una época de gran agitación espiritual en la India. Junto a la tradición ritualista del brahmanismo había surgido la gran especulación intelectual de las Upanishads. Una gran variedad de ascetas y sofistas ambulantes recorrían los caminos, predicando y discutiendo unos con otros y con los brahmanes, los curiosos e incluso los reyes. El brahmanismo tradicional había tratado de asimilar e integrar en su seno este movimiento, desarrollando la doctrina de las 4 etapas de la vida que preveía el retiro de los viejos, que preveía el retiro de los viejos a una vida de ascesis y meditación. meditación. Vale, que había subido la pantalla de ascesis y meditación. Pero en las regiones del norte de la cuenca del Ganga, fronterizas ya casi con las primeras estribaciones del Himalaya, la influencia brahmánica no era tan grande como en los grandes reinos de la llanura. Allí surgieron y se desarrollaron sin especiales dificultades los movimientos heterodoxos como el budismo y el jainismo. Siddhartha Gautama y Vardhamana Mahavira, los fundadores de esos movimientos, eran en principio solo otros ascetas errantes más, pero que habían abandonado su casa y se habían echado a los caminos mucho antes de lo previsto. A los 29 años el primero y a los 30 el segundo. Gracias, Juan. Continúa la lectura, Alberto, otra vez. Sigue la rueda del samsara, Alberto. Bien. Buda conocía bien la doctrina upanishádica de la vía intelectual hacia la liberación mediante el reconocimiento de la identidad del Brahman y el Atman, que había estudiado con Alara Kalama. El fin perseguido por Buda, la salvación, la liberación de las redes del samsara, es común también en el brahmanismo, así como gran parte de los medios empleados, concentración, respiración, meditación, son comunes con el yoga. De hecho, Buda acepta como punto de partida de su propia reflexión el planteamiento a que habían llegado los doctores brahmánicos de su época.
en especial las nociones del karma, samsara y moksha. El implacable encadenamiento de causas y efectos se aplica en especial a las acciones. Cada acción produce efectos, da frutos. Lo que somos es la consecuencia, el resultado de lo que hicimos. Esa es la ley del karma, que el budismo recoge y desarrolla. El karma acumulado no puede dar todos sus frutos, producir todos sus efectos en una sola vida. No hay tiempo para ello. El karma exige la reencarnación repetida, nuevas vidas en que se cumplan los efectos inexorables de las acciones anteriores. Así, en cada existencia, al tiempo que se producen los frutos de las acciones realizadas en existencias previas, se forma y acumula nuevo karma que determina nuestra suerte en futuras existencias. Es el samsara, la rueda implacable de las reencarnaciones, la tremenda obsesión de todos los pensadores indios de la época, que también comparte Buda. Frente al destino espeluznante, al menos para los indios de la época, de una cadena de existencias, dolores, sufrimientos y muertes que nunca se acaba, frente al samsara se plantea ahora la búsqueda de la liberación, de la moksha, el intento de romper la cadena, de escapar del samsara, de hallar finalmente el descanso definitivo. Esa aspiración es también la de Buda. Así pues, Buda acepta y hace suyas las nociones y planteamientos brahmánicos del karma, samsara y moksha, pero rechaza las otras dos grandes nociones brahmánicas, las del Brahman y Atman. En eso estriba su originalidad y su heterodoxia. Es decir, Buda resulta que es un monista. Para Buda no existe un espíritu separado del cuerpo, ¿no? No hay nada tal como un Atman, ¿no? Es simplemente el cuerpo que una y otra vez está encadenado a la rueda de la reencarnación. Fijaos qué paradójico, porque en nuestro mundo capitalista la vida eterna es algo deseable, ¿no? En el mundo de la India del siglo VI, eso de la vida eterna era más bien un castigo y una condena, ¿no? De lo que había que intentar que liberarse, ¿no? Cómo cambia el cuento según el modelo explicativo y el modelo económico en el que estés, ¿no? Continúa, Alberto. En el pensamiento upanisádico. En el pensamiento upanisádico había una cierta contradicción entre la concepción optimista de la liberación del alma, del Atman, mediante su identificación con el Brahman, y la concepción pesimista del karma, del implacable determinismo de la existencia por las acciones anteriores. Buda denuncia la contradicción y se queda con la concepción del karma. Todo en el mundo y en la vida es impermanencia, fugacidad, todo pasa. Dentro de nosotros mismos no hay ningún yo permanente, ningún Atman, nada a lo que podamos aferrarnos o salvar, sino solo una corriente de sensaciones, de fenómenos físicos y psíquicos en perpetua transformación. Fuera de nosotros tampoco hay nada estable. El universo mismo carece de un fundamento último, de un fondo permanente. No existe el Brahman, no existe nada absoluto. Todo interno o externo, conciencia o árbol, montaña o reflejo en el agua, es fugaz, pasajero, y está en continuo cambio y transformación. Esta concepción, que recuerda a la de su contemporáneo griego Heráclitos, del flujo y de la impermanencia universales, será aplicada más tarde por los budistas al universo entero, que se destruye y se recrea a intervalos regulares. Pero en cualquier caso, Buda no ve nada permanente en nuestro interior ni en el mundo, niega el Atman y el Brahman. Gracias, Alberto. Alfonso, adelante. Fuera vídeo. Jorge, yo no he leído. ¿Quién no ha leído? Yo, Sales. ¡Ay, es verdad, Sales! Alfonso. No pasa nada, ¿eh? Y Paqui tampoco. Y Paqui tampoco. Y Paqui tampoco, por favor. No pasa nada. Por favor. Acabo de manchar mi carta. Cedo mi turno. Muy bien, Sales, adelante tú y luego Paqui. Sí, nos hemos quedado en... A ver, que me he perdido. ¿En el devenir puede ser ahí? En el devenir, sí. Sí. En el devenir universal, Buda solo ve un sufrimiento constante, una pena inacabable, un dolor que todo lo empaña. Cuando uno se da cuenta de ello, lo único que le interesa es escapar de ese sufrimiento, liberarse definitivamente de ese dolor. La iluminación de Buda consistió en ver claro el problema y ver clara su solución, en diagnosticar la enfermedad que nos aqueja y en recetar la terapia adecuada.
Precisamente las 4 nobles verdades expuestas en el sermón de Varanasi exponen el contenido de esa iluminación y constituyen la esencia del Dharma, de la verdad de la existencia y de la doctrina de Buda. Buda había rechazado la autoridad de los Veda y las interpretaciones de los sacerdotes y brahmanes, y situándose así al margen de la tradición brahmánica. Buda no era ni el fundador de una religión ni un filósofo metafísico. Buda era ateo, admitía los dioses, pero como seres sin excesiva importancia, transitorios y sometidos al samsara, como los demás. No aceptaba ningún ser supremo, ningún dios creador. Tampoco pretendía ser él mismo ningún tipo de dios, ni de profeta, sino simplemente un hombre que había alcanzado la verdad mediante su meditación individual y que pretendía comunicársela a los demás para ayudarlos y liberarse. Fíjate la similitud tremenda con Sócrates, ¿no? Es una persona que ha hecho el ejercicio de comprender la verdad e intenta transmitirla a los demás. A Sócrates le fue peor, ¿no? Continúa, Sales. En definitiva, solo uno puede liberarse a sí mismo y ningún dios ni ningún otro humano pueden ayudarle a uno a esta tarea. Tampoco era Buda un filósofo interesado en exponer una cosmovisión coherente y completa. Él era un terapeuta que conducía a las criaturas afligidas por el sufrimiento hacia su autoliberación. La finalidad era práctica, no teórica. A las preguntas de si el universo es eterno o no, de si es finito o infinito, de si el alma es lo mismo que el cuerpo o algo distinto, de si el Buda mismo existe después de la muerte o que le plantea su discípulo Maluyaputta, Buda se niega a responder, pues son cuestiones irrelevantes que solo pueden contribuir a distraer al discípulo de la cuestión importante, la de la liberación del dolor. Conserva en tu espíritu, responde Buda, lo que he explicado como explicado y lo que no he explicado como no he explicado. Cosas tales como si el universo es eterno o no, etc. No las he explicado. ¿Por qué no las he explicado? Porque no son asuntos útiles, porque no conducen a la aversión del mundo, al despegue, a la cesación del dolor, a la tranquilidad, a la penetración profunda, a la realización completa, al nirvana. Por eso no he hablado de esos asuntos. No te líes, ¿no? Otra vez Buda le está diciendo al chaval, dice, chaval, no te líes, ¿vale? Tú haz lo que yo te he dicho. Limítate a esta práctica, que es la práctica de la liberación. Gracias, Sales. Continúa, Paqui. Un momentito, me parece muy interesante lo que dice de que no existe el yo, algo que ahora en la epigenética está ratificando, que exactamente no existe ese yo. Claro. Me ha encantado, de verdad, porque en aquel tiempo que dijera no existe el yo, claro. Tela. Claro, hoy diríamos que el yo es una construcción en permanente devenir, ¿no? Diríamos, el yo es algo, es una construcción de la memoria que está en permanente transformación, ¿no? No hay nada esencial que permanezca entre una etapa y otra, ¿no? Es muy interesante este planteamiento de Buda, evidentemente, ¿no? Gracias, Consuelo. Paqui, adelante, las 4 nobles verdades. Vamos a ver el paso a paso cada uno de estos elementos. Después de haber obtenido la iluminación bajo la higuera, después de haber despertado, Buda puso en marcha la rueda del Dharma, es decir, inició la propagación de su recién descubierta doctrina en el famoso sermón de las 4 nobles verdades, que constituye el núcleo del budismo. El método practicado por la medicina india consistía en, primero, reconocer o diagnosticar la enfermedad, segundo, buscar su origen o causa,
Tercero, indicar en qué consiste su curación. Y cuarto, señalar el camino o terapia que conduce a esta curación. Buda se reconoce a sí mismo como médico universal. Buda se concibe a sí mismo. Así se concibe a sí mismo, es verdad, perdón. Y reconoce que la enfermedad que nos aqueja a todos es el sufrimiento. Primera noble verdad, que la causa del sufrimiento es el ansia de vivir y gozar. Segunda noble verdad, que la curación del sufrimiento consiste en el cese de ese ansia. Tercera noble verdad, y que el camino para llegar a ese cese es el camino de las 8 sendas. Cuarta noble verdad. He aquí, oh monjes, la noble verdad sobre el dolor. El nacimiento es dolor, la muerte es dolor, la unión con lo que se detesta es dolor, la separación de lo que se ama es dolor, la impotencia de obtener lo que se desea es dolor. En resumen, los 5 modos de agregación son dolor. Los 5 modos de vincularnos al mundo, de acercarnos a lo demás, el nacimiento, la muerte, la unión con lo que deseamos, la separación de lo que deseamos, la impotencia ante lo que queremos, no, todo eso es dolor, representa dolor. Adelante, Paqui. He aquí, oh monjes, la noble verdad, según el origen del dolor. Es la sed la que conduce de nacimiento en nacimiento, acompañada del placer y de la atracción que busca satisfacción aquí y allá. Sed de los placeres, sed de la existencia, sed de la impermanencia. Y aquí, oh monjes, la noble verdad sobre la supresión del dolor. Consiste en la extinción completa de esa sed, en la aniquilación del deseo, en la renuncia del deseo, en la liberación del deseo y en el desapego. Y he aquí todavía, oh monjes, la noble verdad sobre el camino que conduce a la supresión del dolor. Es el noble camino de las 8 sendas que se llaman opinión correcta, intención correcta, palabra correcta, conducta correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, recuerdo correcto y meditación correcta. Tal es la noble verdad sobre el dolor. Así, oh monjes, mis ojos se han abierto sobre todas las cosas antes desconocidas y han surgido el conocimiento, la sabiduría, la ciencia y la luz. Reconocer que todo el mundo es impermanencia y aflicción, conocer la causa y el origen del sufrimiento, suprimir esa causa y origen y poner en obra los medios conducentes a esa supresión. Y ahí el Dharma, la ley. La liberación, Buda se ha despertado del sueño de dolor en que vivía. Se ha liberado definitivamente de las cadenas del samsara. Ya no sufrirá más y ya no renacerá más. Gracias, Paqui. Bueno, impresionante, ¿no? Una lección en toda regla, ¿no? El planteamiento de Buda. Alfonso. Okay, y ahora, antes que me tenga el Dalai Lama es heredero de una corriente de budismo o... Una corriente, sí. Son herederos de estas corrientes heterodoxas, sí. Y esto que, bueno, esto ya forma parte del tema, que el Dalai Lama es, digamos, la reencarnación de otro anterior y luego buscan al siguiente. Bueno, esto tiene que ver con esto, ¿no? Sí, claro. Es la reencarnación de una vez y otra vez y otra vez. Claro, ellos creo que cuando van a elegir al nuevo lama, ellos buscan los signos de dónde se ha reencarnado, ¿no? Y creo que el último que nos ha tocado es de la Alpujarra, ¿no? Pero recordar, ¿no? Sí, era un niño, creo, cuando... No es mal sitio para reencarnarse, ¿eh? Te digo que se está...
Mejor que en el Yemen. Sí, bastante mejor. Sí. Alfonso, adelante. O monjes. Oh monjes, desde el momento mismo en que he obtenido con perfecta claridad este gran conocimiento, esta intuición de las 4 nobles verdades, he comprendido que había llegado al supremo despertar en este mundo de hombres, de dioses, de ascetas, de brahmanes, y mi espíritu intuyó esta gran verdad. Mi liberación es definitiva e inexpugnable. He aquí mi último nacimiento. Ya no volveré a renacer. La primera noble verdad consiste en que toda la existencia está impregnada de dukkha, sufrimiento, dolor, pena, miseria, frustración y decepción ante la impermanencia y caducidad de un mundo en continuo flujo donde no hay nada a lo que agarrarse. Ya vimos que el budismo rechaza tanto el Brahman, el presunto fundamento último y permanente del universo, como el Atman, el yo permanente. No hay nada permanente. Todo es esencialmente fugitivo. Quien esto claramente percibe se da cuenta de que todo es frustración, todo es dukkha, incluso los 5 modos de agregación, skandha, que son como las categorías supremas. El primer modo de agregación son los elementos materiales, los sentidos y la mente. Para Buda no hay diferencia entre materia y espíritu. El segundo lo forman las sensaciones, producto del contacto de los sentidos solamente con el mundo exterior. El tercero, las percepciones, es decir, las sensaciones en cuanto distinguidas, reconocidas. El cuarto es el deseo, fuente del karma, de la acción. El quinto es la atención o conciencia. Al afirmar que los 5 modos de agregación son dolor, son dukkha, Buda rechaza toda noción de sustancia, de permanencia, de yo, e insiste en la inestabilidad de la vida mental. Oh monjes, lo que se llama consciencia, pensamiento, espíritu, de día y de noche aparece y desaparece en un cambio continuo, como un mono que, jugueteando en el bosque, coge una rama y luego la suelta y coge otra. Así también lo que se llama consciencia, pensamiento y espíritu aparece y desaparece de día y de noche en continuo cambio. La vida es como el fuego, siempre creándose y destruyéndose. Este fuego devora el mundo entero y la destrucción no se acaba nunca, porque el combustible se renueva constantemente y las llamas son siempre otras nuevas, aunque digamos que el fuego permanece. Lo mismo ocurre con la persona, cuyo combustible, las sensaciones y sentimientos, es siempre distinto y cuya llama es la sed. Hay dolor, pero no hay doliente. Hay acción, pero no hay agente. Nada es estable, nada permanece, no hay donde aferrarse. No hay sino un hundimiento, un incendio, un sufrimiento que no tiene fin. Gracias, Alfonso. Sara, continúa tú. La segunda noble verdad. La segunda noble verdad señala que el origen del sufrimiento se encuentra en el ansia de vivir, en la sed de vida, de placer, de posesión, que nos conduce a actuar acumulando así el karma que nos arrastrará a lo largo del samsara. El arhat, el santo budista, es el que logra liberarse de ese ansia de vivir, de esa sed, suprimiendo todo deseo en su corazón y alcanzando así la felicidad y la liberación. Considera la felicidad de los arhat. No experimentan ningún deseo, han logrado extirpar la noción de yo, son inmutables sin tacha. Personalidades genuinas, cargados de dignidad, grandes héroes, hijos directos del despertar, imperturbables en toda situación, liberados de todo devenir posterior, están en pie sobre su individualidad domada, han ganado su batalla en el mundo. Rugen con el rugido del león, incomparables son los despertados. La sed de vivir, de gozar, de actuar, que está al origen del sufrimiento, es a su vez el resultado de una serie de factores anteriores. En el mundo no hay nada como el azar o la gracia, todo está implacablemente encadenado en la serie de causas y efectos. Todo el devenir cósmico está sometido a un determinismo inexorable. Precisamente la teoría budista de la producción condicionada o de las 12 causas enumera 12 factores que, condicionándose mutua y circularmente, determinan la presencia de la sed de vivir, que a su vez causa el sufrimiento. Esta vez el bienaventurado, que acababa de alcanzar el despertar completo y perfecto, estaba en Uruvela, al pie del árbol de la iluminación. El bienaventurado siguió sentado
con las piernas cruzadas durante 7 días, en la felicidad de la liberación. Durante la primera vigilia de la noche, el bienaventurado consideró en su espíritu la producción condicionada, en el orden natural y en el orden inverso. Condicionadas por la ignorancia están las tendencias productivas, condicionada por estas tendencias está la conciencia. Condicionados por la conciencia están los fenómenos que tienen forma y nombre. Condicionados por estos fenómenos están los 6 dominios sensoriales. Condicionados por estos 6 dominios está el contacto, condicionado por el contacto está la sensación, condicionada por la sensación está la sed del deseo, condicionado por la sed del deseo está el apego, condicionado por el apego está el proceso del devenir, condicionado por el proceso del devenir está el nacimiento, y condicionados por el nacimiento está la vejez y la muerte con la pena, las lamentaciones, la aflicción, el dolor y la desesperación. Tal es el origen de toda esta masa de sufrimiento. Tela, ¿eh? Le dio, para la semana le dio, ¿eh? En definitiva. Tela. ¿No? A ver Fijaos si concluimos, sí. Qué formalización, ¿no? La que el tipo hace, ¿no? Sí, Continúa. no, la semana le dio. Le cundió, sí. En definitiva, es la ignorancia la que acaba produciendo la sed de vivir, que está en la raíz del sufrimiento. Por eso la visión de la realidad tal cual es, la iluminación, el despertar que acaba con la ignorancia, puede llegar a acabar con la sed de vivir y por tanto con el apego a las cosas, con el devenir, con el renacimiento y con el dolor. Gracias, Sara. Cristina, tercera noble verdad. La tercera noble verdad indica la manera de suprimir el dolor, extirpando de raíz su causa, aniquilando la sed de vivir, el deseo de gozo, la pasión. La supresión total de los deseos y pasiones, de la sed de vivir, nos conduce a un estado de serenidad y tranquilidad absolutas, en el que ya no acumulamos karma, nos libera del círculo del samsara y nos conduce al nirvana o extinción. El acceso al nirvana es la finalidad perseguida por el budista. Buda mismo alcanzó el nirvana y nos enseñó a los demás cómo acceder a él. El nirvana marca el final de las reencarnaciones. Quien alcanza el nirvana, el arvan, el santo, ya no volverá a renacer. El fuego del samsara se apaga por falta de combustible. El deseo es el combustible. Aniquilado el deseo, se acaba también el samsara, se apaga. El karma no se acumula. Y cuando llega la muerte, el arhat, que ha alcanzado el nirvana, realiza el parinirvana, la extinción total, la muerte definitiva, la total ausencia de sufrimiento, la nada. La nada. No estamos hablando de otra vida, de un paraíso, no, estamos hablando de la extinción. ¿Vale? La nada. Continúa, Cristina. Buda siempre predicó su doctrina como una disciplina de salvación, como una terapia, como un saber práctico, y se manifestó opuesto a cualquier tipo de discusión o especulación que distrayese del fin urgente y único, la supresión del dolor, el escapar del samsara. Ya veremos, cuando hablemos de Grecia, que los pitagóricos son una secta también, filosófica, por supuesto, pero como podría ser el budismo, ¿no? Que busca una práctica que permita la liberación del individuo también. Ya lo veremos llegado el momento, ¿vale? Son escuelas que están presentes, escuelas de tipo místico, que están presentes en muchísimas civilizaciones, ¿no? Continúa, Cristina. Así, Buda se negaba a especular sobre la exacta naturaleza del nirvana. De lo que se trataba es de alcanzarlo, no de especular sobre él. A un discípulo que le pregunta si el arhat sigue viviendo tras el nirvana o es engullido por la nada, Buda responde citando el caso de un hombre alcanzado por una flecha envenenada. ¿Se le ocurrirá retrasar el tratamiento de la herida hasta saber exactamente si le ha disparado la flecha un brahman o un satriya o un vaisya o un sudra? Si lo hiciera, enseguida moriría. Lo mismo ocurre con el hombre, al que interesa sobre todo curarse del ciclo del nacimiento y de la muerte, del sufrimiento, del samsara. Para esto le basta con las 4 nobles verdades. El resto es superfluo, no sirve más que para distraerle de su verdadero fin. Lo que importa no es definir el nirvana, sino alcanzarlo. Gracias, Cristina. Juanra,
La cuarta noble verdad. La cuarta noble verdad indica el camino que conduce al nirvana. Es un camino de 8 sendas. Quien transita esas 8 sendas se va preparando para la iluminación. Buda utiliza la comparación con las ramas húmedas llenas de savia por dentro y mojadas por fuera. Por más que las frotemos, no conseguiremos que salgan chispas para no lograr hacer fuego. Para ello es preciso sacar primero las ramas durante un largo tiempo y así también estará todavía afectado de deseo, de apego de las cosas. Quien experimenta ansia y sed de vivir no puede acceder a la iluminación, al nirvana, por mucho que se empeñe. Primero, hace falta someterse a una larga disciplina, a una prolongada ascesis. Es necesario abandonar por completo los lujos, ambiciones, placeres y atracciones que nos atan a la vida, al samsara. Pero tampoco sirve para nada mortificarse ni someterse a inútiles penitencias. Buda predica una vida media entre ambos extremos. Entonces el bienaventurado dijo a los monjes: «Oh monjes, hay 2 extremos que debéis evitar: el apego a los placeres, que envilece, sensual, vulgar y sin nobleza ni provecho, y el apego a las mortificaciones, doloroso, sin nobleza y asociado al dolor. Oh monjes, el Tathagata, como se llama, Tathagata, sí, se ha apartado de estos 2 extremos. Ha descubierto el camino del medio que abre los ojos del espíritu, que lleva a la sabiduría, a la calma, al conocimiento sobrenatural, al despertar perfecto y a la extinción». Gracias, Juanra. Luisa, continúa tú. El camino del medio. El camino del medio señalado por Buda es un camino de 8 sendas. 3 de estas sendas resumen la moralidad: palabra correcta, conducta correcta y modo de vida correcto. La moral budista prohíbe matar seres vivos, robar, cometer adulterio, mentir y beber bebidas alcohólicas. Estas prohibiciones, que en el caso de los monjes están completadas por otras, tienen la función de reprimir las pasiones, facilitando así la propia liberación. Otras 3 sendas resumen las tesis: la práctica budista del yoga, esfuerzo correcto, recuerdo correcto y meditación correcta. Yoga significa yugo, disciplina. La disciplina ascética de los budistas recorre 4 etapas. Primero, sometimiento riguroso de los sentidos al propio control mediante ejercicios respiratorios y otros semejantes. 2, fijación del pensamiento en un solo punto, apartándolo de su vagabundeo habitual. 3, meditación, en la cual el espíritu se ha liberado ya de todas las pasiones y sensaciones, con lo que finalmente puede llegar a 4, la contemplación o éxtasis, en la que desaparece la distinción entre sujeto y objeto. En esta contemplación se revela el Dharma, la verdad o doctrina sobre la existencia, llegándose así al vencimiento definitivo de la ignorancia, a la liberación y finalmente al nirvana. Es así como suele representarse al Buda, sentado con las piernas cruzadas, las manos apoyadas en las rodillas, sonriendo levemente, los ojos bajados, sumidos en una profunda contemplación, irradiando paz, calma, serenidad. No a todo el mundo le es dado escalar esa cima de sabiduría, pero todos podemos tender hacia ella transitando las 2 restantes sendas del camino: la opinión correcta y la intención correcta. La opinión correcta y la intención correcta. Gracias, Luisa. José María, estamos llegando al final del budismo. La comunidad budista. Las 3 joyas del budismo son el Buda, el Dharma, la doctrina, y la Sangha, la comunidad. Buda dedicó la mayor parte de su esfuerzo a formar y organizar la pequeña comunidad de sus seguidores. En realidad, el budismo es una doctrina para monjes, pues solo los monjes pueden aspirar a conseguir la liberación. La doctrina exige el abandono de la familia, de la profesión, de toda obligación o compromiso temporal. Las reglas monásticas apartan de la vida social
al seguidor de Buda y le proporcionan un estado de completa disponibilidad en que pueda dedicarse por entero a la ardua empresa de su propia liberación. Ya el sermón de las 4 nobles verdades no estaba dirigido a ninguna multitud, sino a los 5 ascetas que se habían separado de Buda cuando éste renunció a la penitencia, pero que a continuación se convirtieron en sus primeros discípulos. El budismo no promete la salvación para todos, sino solo para una minoría de aristócratas del espíritu, para aquellos que la sepan conquistar con su propio esfuerzo. En el budismo no hay salvador divino ni humano. Nadie regala la salvación a nadie. Cada uno es el artífice de su propia salvación, de su propia liberación. Los que persiguen ese fin común de liberarse a sí mismos bajo la guía de la doctrina budista entran en el sangha, en la comunidad. La sangha no tiene nada que ver con la iglesia. No se adora ningún dios, no se reza, no se espera ninguna gracia ninguna. Tampoco se trata de llevar a cabo una acción misionera. La sangha está organizada para el interés individual de sus miembros, para facilitarles su propia liberación, su acercamiento al nirvana. En la comunidad budista eran admitidos miembros de todas las castas, aunque no esclavos ni deudores. Los novicios podían ingresar a partir de los 8 años, aunque no se convertían en monjes kiksu hasta bastante tiempo después y con 20 años de edad como mínimo. Los ritos de admisión en la comunidad eran simples. Consistían en ponerse los 3 hábitos azafranados, en afeitarse la cabeza, en pronunciar la fórmula de las 3 joyas. Busco refugio en Buda, en la doctrina y en la comunidad, y en aceptar los 10 mandamientos o preceptos budistas. Primero, abstenerse de matar o dañar seres vivos. Segundo, abstenerse de robar. Tercero, abstenerse de la mala conducta sexual, lo que para el monje implicaba completa castidad. Cuarto, abstenerse de mentir. 5, abstenerse de bebidas alcohólicas. Sexto, abstenerse de comer a horas prohibidas, es decir, desde el mediodía hasta la mañana siguiente. Séptimo, abstenerse de danzas, canciones, música y teatro. Octavo, abstenerse de usar guirnaldas, perfumes, ungüentos o joyas. Y décimo, abstenerse de recibir oro o plata. Gracias, José María. Ya veis la rigidez de la ética budista, ¿no? Paco, continúa tú. Los 5 primeros preceptos. Los 5 primeros preceptos eran también aplicables a los laicos, excepto que el 3 significaba para ellos abstenerse del adulterio y no castidad absoluta. Los 5 últimos preceptos solo se dirigían a los monjes. En especial, el último precepto indica la prohibición de aceptar o poseer riquezas o bienes. Bueno, veis cómo el budismo intenta integrar las necesidades de solución del karma, ¿no? de todos quienes se quieren acercar a la doctrina, pero el nirvana solo es alcanzable a quien pueda seguir el óctuple sendero y cumplir la ética completa, ¿no? Digamos que abstenerse de matar, de robar, de mala conducta, de adulterio, de mentir o de beber bebidas alcohólicas, eso es alcanzable para todo el mundo. Ya lo de la comida, lo de no ir al teatro, lo de no usar perfumes o lo de no beneficiarte del dinero o de las joyas, bueno, pues eso solamente quedaba como exigencia para los monjes. Continúa, Paco. De hecho, los monjes solo podían poseer 8 cosas: 3 hábitos azafranados, un cinturón, un tazón para las limosnas, una navaja de afeitar, una aguja y un filtro para filtrar el agua y evitar así matar a los minúsculos animales que pudieran contener. También se les estaba prohibido sembrar o cultivar la tierra. Los monjes budistas eran mendicantes. Salían cada mañana a pedir limosna y comían al mediodía lo que así habían obtenido. Durante la estación seca erraban de un lado para otro.
y solo se sedentarizaban en la estación de las lluvias, buscando abrigo en alguna gruta o en construcciones rudimentarias que ellos mismos realizaban o en casas prestadas o donadas por algún laico. De hecho, la supervivencia de la comunidad budista dependía de la generosidad de los laicos. Más adelante, los laicos hicieron crecientes donaciones y sufragaron la construcción de monasterios permanentes, vihara, con lo que poco a poco desapareció la vida errante de los monjes. La vida de los monjes transcurría entre el estudio, la meditación, dhyana, y los trabajos manuales, sobre todo la limpieza del monasterio. Especialmente importante era el recuerdo correcto, que se interpretaba como el evitar toda distracción y mariposeo de la mente, el concentrarse en lo que se hace, el prestar atención a cada una de las actividades que se realizan. Cada monje hacía una vida independiente, pero cada 2 semanas, coincidiendo con la luna llena y con la nueva, había una reunión de todos los monjes, en que se leían las reglas de disciplina budista, del Vinaya Pitaka, y se procedía a la confesión pública de las eventuales infracciones. A esto seguían sermones de los monjes más antiguos, a los que también podían asistir los laicos. Gracias, Paco. Mercedes, termina el capítulo, por favor. Buda pensaba que las mujeres son una de las mayores fuerzas que despiertan el ansia y la sed de los hombres, atándolos así al samsara. ¿Cómo sois? ¿Cómo sois las chicas? Pues me ha tocado, ¿eh? Una fuente de perdición. Por eso se resistía a mirarlas en la comunidad. Admitirlas en la comunidad. Finalmente, y a instancias de su primo Ananda y de su propia hermana, permitió que también hubiera monjas en la comunidad, aunque separadas y sometidas a reglas más severas que los monjes, respecto a los cuales eran claramente discriminadas. Reglas más severas que a los monjes, porque sois unas pérfidas, ¿vale? Sí. Así, Adelante. una de las reglas dice que una monja, aunque tenga 100 años, debe reverenciar a un monje, levantarse cuando éste se acerque, saludarlo con las manos juntas y honrarlo con gran respeto, aunque el monje acabe de ingresar en la comunidad ese mismo día. Ya ves. No, doy fe de todo esto, ¿eh? No es muy diferente de la Iglesia Católica, ¿eh? Otra regla establece que las monjas no están autorizadas a acusar a los monjes, pero los monjes podrán acusar a las monjas. La disciplina de los monjes budistas era estricta, pero llevadera. Además, cada monje o monja podían abandonar la comunidad monástica en el momento que quisiera, con lo que automáticamente quedaba dispensado de las correspondientes obligaciones. A diferencia de las posteriores órdenes religiosas cristianas, con sus 3 votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia, los votos de los monjes budistas no eran de por vida, sino solo por el tiempo que quisieran seguir en la comunidad monástica. Además, si bien hacían voto de pobreza y castidad, carecían de voto de obediencia. Los monjes eran individualistas y dentro del común seguimiento de la doctrina budista y de la norma monástica, cada uno pensaba como quería. No había autoridad central en el budismo. Cada monasterio era autónomo y se regía por una forma de autogestión o democracia interna que se inspiraba en el sistema político vigente en la República de los Saya o la de Buda Sakyamuni. A la que Buda había pertenecido, ¿no? Sí, a la que Buda había pertenecido. Las decisiones importantes se tomaban por las asambleas de todos los monjes y el monje superior o abad era elegido por sufragio universal entre todos ellos. La sangha, en definitiva,
Era, en definitiva, una comunidad autónoma de hombres libres, cada uno de los cuales buscaba su propia liberación por su propio esfuerzo. Únicamente las mujeres sufrían una cierta discriminación, pero ya vimos que Buda solo las aceptó a regañadientes. Bueno, enhorabuena, habéis superado el texto del budismo. La semana que viene leemos el jainismo y ya no... perdón, la semana que viene no, la semana que viene estamos en las procesiones. A la siguiente... Vamos a procesionar. Estamos de penitencia. A la siguiente, creo que es el 22, leemos el jainismo y ya entramos en China, ¿vale? Y nos vamos a China. ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado y reconfortado lo que hemos leído. Vale. Buena semana, compañeras. A todos. Buena semana. Feliz semana a todos. Adiós, buena semana. Adiós. Adiós.